Déjeme saludar a otro amigo de la casa, una voz importante en estos momentos de tanto ruido y de tanto barullo, de tanta fake news, de fuerte infodemia. Me da mucho gusto saludarlo en este espacio libre como el viento al escritor y periodista Pedro Miguel. Pedro, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo te va? Querido Vicente, bueno, apenado porque, bueno, primero porque creo que este espacio habría debido prolongarse tu plática con nuestra querida Renata Turrent, que es una mujer valiosísima, muy inteligente y que pues hace pensar, ¿no?, en la diferencia clave entre los aspirantes de este lado que dicen abiertamente, estoy con López Obrador, estoy con Claudia Sheinbaum, y los del otro que son calderonistas y peñanietistas de closet, y no se atreven a decir que son peñanietistas y calderonistas. Y por otro lado, además lamento porque le dije a Meme que sí a esta entrevista, y después me habla Julio Astillero, mano, y ahora Julio Astillero va a pensar que no lo quiero porque a él ya no me dio tiempo con él. Y, híjole, lo meten a uno en cada bronca, pero no, yo los quiero a los dos. Le mando un saludo a Julio Astillero. Bueno, a mí me ha tocado perder en muchas, pero así pasa porque eres una voz importante y bueno, hablemos de reflexión y hablemos de dejar pensando a la gente, tú como una voz importante en esta cuarta transformación, háblanos de los abajofirmantes, otra vez los mismos de los mismos, y este lamentable desplegado firmado por Claudio X González, y algunos que dicen yo no lo firmé, usaron mi nombre, algunos se están deslindando, y la pregunta que tenía para ti, ¿qué es lo que verdaderamente quieren decir? Pero leí el tweet de Lili Telles, quien seguramente está a favor de este manifiesto de Krause, de Aguilar Camín, y pues creo que ya tengo la respuesta. Dice que prefiere la guerra contra el narcotráfico, la que nos dejó bañados en sangre de Felipe Calderón, que la guerra contra las farmacéuticas de Andrés Manuel López Obrador, y casi pido a Gunter que apague las luces y cerramos el changarro, Pedro Miguel. Es muy claro, ¿no? Mira, ellos lo que quieren es el regreso a la inmundicia neoliberal y oligárquica, que vienen justificando el núcleo de ellos desde 1988, Vicente. En 1988, ellos legitimaron el fraude de Salinas. El núcleo importante, o sea, Krause, Aguilar Camín y demás. En un desplegado. Y en 2006 legitimaron el fraude de Calderón y en 2012 legitimaron la compra de la presidencia por Enrique Peña Nieto. No es nada nuevo. Es natural que en 2018 hayan hecho lo mismo y que en 2021 estén ahora llamando a votar contra Morena. ¿Qué deja esto en claro? Deja en claro que en realidad están llamando a votar por el PRD, es decir, están llamando a votar por el Pacto por México. Está claro que sigue habiendo una consistencia orgánica en esa coalición, en ese conglomerado de fuerzas políticas, que se explica de manera muy simple desde antes del 18. Y es que ellos están de acuerdo en 3 puntos fundamentales. El primero es mantener la impunidad transeccional, o sea, cubrirle las espaldas de uno a otro, sean del partido que sean, siempre y cuando sean de esas fuerzas. El segundo es el modelo neoliberal, que cambie el color, que cambie el apellido, que cambie el sabor, los aromatizantes, pero que no cambie el modelo de saqueo neoliberal. Y el tercer aspecto, pues, es la corrupción. O sea, sí, cambien de discurso, cambien de siglas, digan que este es otro partido, hay alternancia, pero la corrupción no se toca. Porque es la que ha favorecido a las cortes que hoy, pues como ya no tienen una presidencia en torno a la cual agruparse, pues se agrupan en torno a su nuevo mecenas, que es Claudio X González, que claramente es el que lleva ahí la batuta, es el jefe de todos ellos, con el propósito manifiesto de bloquear la presidencia de López Obrador en los próximos 3 años. Es decir, de arrebatarle la mayoría legislativa, lo cual quiere decir
dejarlos en presupuesto, o más bien imponerle un presupuesto hecho de modo que pues toda la reorientación que se logró a partir de 2018 vaya para atrás. Y entonces el dinero que hoy se va a programas sociales, que regrese a los moches. El dinero que se ha destinado a la campaña de vacunación, etcétera, a la reconversión hospitalaria, a comprar vacunas, a diseñar y fabricar ventiladores, etcétera, pues se vaya a la mafia farmacéutica. Que los presupuestos para la reforestación, para las ayudas al campo, para mantener los precios de garantía, etcétera, se vayan a los megaproyectos de los opilotes energéticos disfrazados de ambientalistas, ¿no? Porque llegan con, traemos la energía eólica, es más barata, todas estas tranzas que han hecho para saquear al sector energético. En fin, se trata de imponer una regresión, a eso están llamando, a imponer el regreso al modelo oligárquico, neoliberal y corrupto que el pueblo de México derrotó en 2018. Oye, Pedro, yo andaba buscando en Hermosillo, Sonora, hace unos días a Claudio X González y a Gustavo de Hoyos y me agüité mucho, no pude dormir porque no me contestaron las preguntas, pero una de mis preguntas era, oigan, la verdad, carnales, ¿cómo que pedir el voto por aquellos a los que no querían beneficiar aumentando el salario mínimo? Es una tontería esto del llamado al empresariado para concientizar al voto de los trabajadores y creo que ellos mismos se dieron el peor balazo en la pata, si me permiten la expresión políticamente hablando, con estas estupideces, ¿no? Mira, yo me quedo mucho más acá. Fíjate qué hicieron. Hicieron su desplegado, su manifiesto, le llaman, y lo publicaron como inserción pagada en 2 medios, que son medios de circulación restringida, es decir, que no tienes acceso libre por internet a ellos, que hay que pagar para poder consultarlos, y cuya edición impresa, pues, ¿dónde se lee? Pues se lee en Bosques de las Lomas, en Echegaray, en Santa Fe, en el Pedregal, y con suerte en Polanco, la Condesa y la Roma. Pues, Oye, digo, realmente querían llegar a la población de México. ¿Sabes qué? Pues así no, Claudio, ¿no? Hay que hacer un hashtag que diga, así no, Claudio. No, pues no seas pendejo, te estás gastando el dinero a lo punto. Nada más te están pues, leyendo los que ya odian a AMLO, que lo odian desde 2006 porque era un peligro para México, según sus propios inventos, pero pues no vas a convencer a nadie, ¿eh? Porque nadie se va a enterar de que publicaste eso, ¿no? Fíjate hasta dónde llega la miopía y sobre todo Vicente, la visión tan restringida, o sea, de veras creen que el país se reduce a Huixquilucan y a Coajimalpa, o sea, ¿de veras lo creen? Pues parece que sí, ¿eh? y creo que sí, ¿eh? La verdad, debo de decirlo, creo que sí, por como yo vi el evento en Hermosillo, Sonora, que es lo más claro que me ha quedado de la audiencia que buscan. Oye, Pedro Miguel, para la reflexión, ¿qué está en juego este domingo, 6 de junio? Y te lo pregunto porque han hecho un gran trabajo los colegas de la revista Contralínea, diciéndolo con todas sus letras, que empresarios y expresidentes encabezan el intento de golpe blando contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay personajes que pueden ser criticados, seguidos o lo que tú quieras, pero hablan de una guerra híbrida en el caso de Daniel Stulin contra la Cuarta Transformación. Hay espacios como este en Sin Censura en el que hemos advertido que se han hecho esfuerzos para meterle el pie, una zancadilla al presidente porque está tocando intereses importantísimos y porque está haciendo valer aquello de primero los pobres. ¿Cuál es la reflexión, Pedro Miguel, para la gente que nos está viendo y escuchando rumbo al domingo, en medio de tanto ruido? A ver, yo prefiero dejar de lado conceptos como el de guerra híbrida y esas cosas. Mira,
Es claro que la oligarquía neoliberal trae una guerra contra Andrés Manuel desde 2004, desde los videoescándalos. Es decir, estamos hablando desde hace 2004, 2014 a 2021, desde hace 17 años. Y bueno, perdieron el episodio más reciente de esa batalla, de esa guerra, en 2018. Ahora intentan reagruparse. ¿Para qué? Su primera ilusión fue pensar que la 4T iba a caer víctima del desgaste que produce el ejercicio del poder. Esta es una ley de la vida, el ejercicio del poder desgasta. Esto es un hecho, ¿no? Pero lo que no está codificado en esa ley es cuánto tiempo tarda en manifestarse ese desgaste. Lo que sí sabemos es que el desgaste empieza cuando el proyecto empieza a quedar por debajo de las expectativas de quienes lo entromesaron. En este caso, del 56% del electorado mexicano. Pero claramente hicieron un cálculo muy malo porque pues el proyecto no ha llegado a su punto de desgaste. Llegará, en algún momento va a llegar. Yo espero que sea en 2080, man, no antes, pero va a llegar. Bueno, en 3 años no llegó, y no llegó por la simple razón de que la presidencia López Obradorista ha sido consistente con sus promesas de campaña y ha cumplido lo que ha prometido y ha hecho lo que ha dicho y ha avanzado enormemente. Es decir, hacer una enumeración sería imposible, ¿no? En menos de horas, ¿no? De todo lo que se ha hecho en estos 2 años y medio. Entonces no hay tal desgaste. Por lo tanto, las perspectivas electorales de esta oposición en polvo, ¿no? Que pues casi que se las vendieron en frasquito y les dijeron, mira, le echas agua, la mueves con una cuchara y se vuelve una oposición robusta. Pues no por dos razones. Primero, porque no hay desgaste, y segundo, porque esa oposición no tiene ningún proyecto político, como no sea el regreso a la inmundicia neoliberal. Yo creo que ellos ya se dieron cuenta de que no pueden ganar la elección en el sentido que significaría para ellos ganar, que sería arrebatarle a Morena la mayoría legislativa. Eso es lo sustancial. Eso es lo que está en juego. Quitarle a Morena la capacidad, a Morena y a la coalición, seguimos haciendo historia, es decir, las fuerzas que respaldan a la 4T, quitarles esa mayoría significaría, como te decía, paralizar la presidencia López Obradorista. Bueno, yo creo que ya se dieron cuenta de que eso no les va a salir, porque el proyecto no se ha desgastado y porque ellos no tienen nada nuevo que ofrecer. Entonces lo que yo estoy viendo y temiendo es que le apuesten a desacreditar la elección. O sea, hacer el fraude al revés. O sea, decir que la elección fue sucia cuando fue limpia. Y en eso hay que estar muy alertas porque tienen fuerzas considerables, tienen posiciones considerables, tienen con ellos a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y compañía, que son el cártel que controla el INE, que es parte del PRI-RD. Es decir, es una pieza fundamental de la oposición. Tienen además a Almagro, que manda su misión de observadores. ¿Para qué manda Almagro misiones de observadores? Para desacreditar procesos electorales legítimos y para legitimar procesos electorales sucios. Eso hay que tenerlo muy claro. Almagro es un agente de las oligarquías latinoamericanas y del poderío estadounidense. Así lo hizo en Bolivia, así lo hizo en Honduras, así lo ha hecho siempre, y no hay por qué pensar que lo va a hacer distinto en México. Entonces, yo sí veo el escenario de una noche del domingo en la que si ellos tienen las condiciones, puedan empezar a desconocer resultados electorales. Ayudados por Lorenzo Córdoba, por Ciro Murayama y por Almagro. ¿Cuáles serían las condiciones para que ellos pudieran hacer esto? Una baja votación, diferencias muy estrechas, etc. Y cuáles son los instrumentos que tenemos
los partidarios de la 4T para impedir que este escenario se configure? Bueno, los mismos que empeñamos en 2018, es decir, el voto masivo, el tsunami de votos. Tenemos que aplastar los designios fraudulentos del INE y de sus partidos aliados con un tsunami de votos. Tenemos que quitarles todo margen para que cuestionen la legitimidad de la elección. Tenemos que repetir la hazaña de 2018. Y, desde luego, yo espero que Morena lo tenga. Tenemos que tener un aparato de defensa del voto, de cuidado de las casillas, porque las mapachadas están a la orden del día. Pues acabas de sacar a esta señora Lupita Jones contando que le pusieron $5 millones sobre la mesa para que declinara en favor del otro, ¿no? Y si a ella le ofrecieron $5 millones, pues a muchos ciudadanos les van a ofrecer 5,000 pesos por su voto. O sea, ellos están echando toda la carne al asador y tienen además el aparato de la inmundicia electoral. El PRI y el PAN y el PRD pues han fabricado, han construido, han perfeccionado ese aparato durante décadas. Es cierto que no pueden operar como operaban hasta antes de 2018 porque no tienen de su lado el Poder Público Federal. El Poder Público Federal, por primera vez en la historia de México, va a ser imparcial en las elecciones. No va a inclinar la balanza ni a cargar los dados como lo hizo Vicente Fox, como lo hizo Calderón, como lo hizo Miguel de la Madrid. No, no lo va a hacer. Entonces, sobre todo, ¿no? Y sobre todo les falta el pueblo de su lado, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso que nos quede claro. Y si por cualquier cosa necesitaba un ejemplo, el evento en donde Claudio X González, junto a Margarita Zavala, dijo hay que mandar a Margarita a la Cámara de Diputados y a Morena al carajo, no había más de 1,000 personas, al menos eso es lo que alcancé a percibir en las imágenes. 100. ¿Cómo te despides? 100. Eran 100. Sí, hombre. Pero además no viste lo que pasó al final, que llegaron los compas del ESME a reprocharle lo que hizo Calderón con Luz y Fuerza, y que hayan dejado en la calle 43,000 trabajadores. Oye, Pedro, pues, ¿qué te parece si cerramos con una reflexión y ahí te estaremos molestando de aquí al domingo 6 de junio para seguir informando desde nuestras trincheras a la gente que amablemente se informa en Sin Censura? ¿Con qué cierro? Aprovechando que el compañero, queridísimo compañero Zenén, nos falló, algo le pasó, lo voy a reemplazar si te parece. ¡Árale, venga! Mira, hoy fui a mi segunda dosis de vacuna, man. Ya me pusieron la segunda dosis. Fui al Estadio Olímpico Universitario, hice mi cola, y se me ocurrió lo siguiente: no realizó otra nación una semejante hazaña como lo es esta campaña para la vacunación. Sin influencias, corrupción, sin endeudar al país, se ha conseguido en un tris inocular a millones, sean ricos o pobretones, y yo estoy feliz, feliz, feliz. Pues que quede como la cereza del pastel, y a nosotros nos da mucho gusto que te hayas vacunado. Ya estoy viendo que hay un gran esfuerzo, hasta Rafael Barajas, el Fisgón, le entró a las versadas por la 4T, mi querido Pedro Miguel. Ya vi que Zenén, que tú, que el Fisgón andan con todo en redes sociales. Ya los vi, los leo. Organízate un programita luego y lo llenamos de versadas, hombre. Órale, entramos al repentismo. Y prometo, para no competir, organizarlo en un día que no te ande buscando también Julio Astillero, para no quedar mal con nadie, mi querido Pedro ya Miguel. Compétense y hacemos conjunto, hombre. Tiempo de unidad. Pues ojalá que así sea, ojalá que así quiera. Yo más puesto que un calcetín, ya me conoces, y le mando un mensaje y a ver si se anima.
Querido Vicente, te mando un gran abrazo y estamos en contacto y gracias por el espacio. Gracias a ti, Pedro Miguel. Un abrazo, que pases excelente noche y gracias siempre por la deferencia, por la generosidad con Sin Censura.